Bueno, y así como hemos visto en ese video, vamos a pasar a un poco a irnos más atrás en la historia y observar qué noción tenían los griegos sobre qué es justicia, qué es hacer lo justo. Y Sócrates era bastante controversial en esto. Él propuso que en verdad lo único justo que puede observar es generando una república. Y esto era bien radical en aquel tiempo porque implicaba derechos de las mujeres, votaciones, excepto que también en la república también reyes. Así que algo controversial en esto. Y especialmente los reyes tenían que ser filósofos y tenían que ser los elegidos en cierta manera. Pero para no botarles la curiosidad, les invito a leer La República, que es bastante grande pero bastante interesante de los puntos de vista. Y desde ahí empieza a tomar forma esto. Acordémonos que repúblicas no habían existido en aquel tiempo y ciertamente no existieron durante mucho tiempo. Y una idea bastante radical que hasta el momento aún el simple nombre lo tomamos. Entonces, ¿qué nos dice él? Reduciendo el tema de armonía. Y armonía él nos dice que tiene que ver también con el ser humano. Y el ser humano tiene tres elementos. Nos dice que en uno tiene la razón. Ya hablamos un poco de esto, de cómo concibimos conceptos por medio de los números, matemáticas, cómo encontramos un lado que no sabemos, la distancia de un lado que no sabemos, por medio de la aritmética básica y basándonos a los elementos, a los fenómenos, como el elemento de la luz, un fenómeno. El espíritu, el individuo, cómo está, se siente adentro, y el deseo, como las cosas que él quiere tener. Y hay otras que son los guardianes que es una mezcla entre el elemento de deseo y el espíritu. Y esto es necesario. Él distingue entre los guardianes que son en cierta forma como una forma de policía, y distingue también entre el militar. Y él dice que todo Atenas debería ser un solo país. Esto es bien radical, porque antes eran pequeñas ciudades y cada ciudad tenía su manera de conducir negocios con otras ciudades. Unas eran oligarquías, otras eran aristócratas, otros eran monárquicos, otros eran democracia, otros eran totalitarios. Entonces, esto era bien radical porque para ellos tenían su forma de vivir, sus pequeñas sextas de cómo ellos conducían negocios. Entonces, y vemos que el régimen comparte es adecuado a una cierta área porque funcionaban así entre ellos y la funcionalidad de ese régimen era acorde a esa área geográfica. Pero él dice si hay necesidad de que la justicia se vea entre los griegos en general, porque todo el tiempo estaban en guerra, y Sócrates fue uno que peleó en las guerras civiles contra otros griegos, y de él viene el tema de decir no dejar a ningún hombre atrás, no excluir a nadie, porque él arriesgó su vida para salvar a uno que se convirtió en tirano después. Y entonces esa historia está bien relatada de que él demostró valentía ante los demás griegos que iban a asesinar a esta persona en el campo de batalla, y él defendió a esta persona y todos vieron eso como no dejar a nadie atrás. Esto es lo que se trata de ser griego, de ser ateneo. Entonces, cuando habla de justicia y él se reúne con un grupo de personas, habla también de que una persona le dice que justicia solo es un término que se ocupa para dominar al más débil, que el más fuerte es el que impone las leyes. Pero Sócrates, él le empieza a explicar, él da sus razones por qué, pero luego Sócrates empieza a buscar estas inconsistencias en todo lo que decía, y el fin es el resultado de que si todos
se ponen en contra del más fuerte, que quiere decir que eres más fuerte. No tiene sentido lo que dice, porque si los demás débiles se ponen juntos y dicen que es lo que más fuerte debería seguir, entonces su misma ley está regresando a él y no le conviene. ¿Y qué si hay otro más fuerte que él? Entonces, cosas que no se consideran en la retórica de las personas. Y él dice que justicia es no meterse en el trabajo de otros o en lo que no te incumbe. Entonces es una definición un poco simple, después de que desarrolla todo un sistema y nos da él tenía un sentido de humor un poco bastante extraño también, los filósofos así son. Entonces nos da esta definición, pero irónicamente concuerda con todo lo que él ha dicho, con todos los argumentos, especialmente en estas tres partes que conforman al individuo, que es razón, espíritu y deseo, y los guardianes llenan dos de esto, que es espíritu de pelea y el deseo de que esto se le explota, pero de aquí mismo tiene que haber una forma de observar cómo sacar a los líderes, y esto es el refinamiento del carácter por medio de la educación. Esto era bien radical, esto no era, y decía que tenía que haber, el Estado lo único que tenía que hacer era darle pensión a él por haber trabajado a favor del Estado. Esto no se miraba, nada de esto, educación, que las mujeres tenían que ser tratadas igual que los hombres, no se escuchaba en ningún lado. Educación pública no había, refinamiento de las academias no había, encontrar lo que es del Estado y lo que es del público, de interés público, no existía. Votaciones, en general, si tomamos a todos los griegos que lo estaban incluyendo en la República, entonces nos damos cuenta que esto no existía tampoco radical, ¿no es cierto? ¿Qué es esta cosa que nos está explicando? ¿Qué es justicia? ¿Cómo funciona justicia? Justicia no funciona solamente en una ciudad, sino que funciona desde el individuo hasta alrededor del Estado, lo que hace a ese Estado, vamos a decir, salvadoreño, hasta dónde llega. Entonces, esto es lo que él nos dice. Y Sócrates de 470 antes de Cristo. Luego tenemos a Aristóteles, que vino después. Aristóteles nos dice que justicia consiste en lo lícito y justo. Entonces él reconoce la ley, y lo que valida la ley es lo justo. La equidad implica distribuciones equitativas y la corrección de lo injusto. Entonces el elemento de culpa, de delito, está de corregir. Y acordamos que él también es el de los que desarrolla el tema de los elementos, tanto como Tales de Mileto lleva ese mismo pensamiento, es característica griega, de poner las cosas en línea, de poner en derecha las cosas. Pero reconoce esto, que lo que él dice la ley es lo justo. Entonces si la ley dice que cortarle la mano a la gente es justo, entonces ¿aceptamos eso? No creo. Entonces sabemos que están todo este tipo de elementos con los que se tiene que lidiar. Entonces esto es lo que ellos le llaman concordia, armonía, concordancia, que las cosas concuerden. Ese es el término. Y ese es hay un dilema que también, como les digo, Sócrates era bastante controversial en muchas cosas, y un dilema que él pone y desarrolla también en un diálogo. Él pone una pregunta, y esta pregunta va también a la raíz de la moralidad también, y la diferencia de que, y lo que yo he venido hablando mucho, cuando el individuo toma la autoridad, entonces está sobrepasando los límites de como ciudadano, como ser, y está eliminando algo. Entonces ya no es de Dios, ya no es ese trabajo,
sino que Él se pasa a ser Dios, porque eso es lo que sucede. Y esa es la única explicación que se puede ver, y ya vamos a ver por qué. Entonces dice, lo que es moralmente bueno, ordenado por Dios, es porque es moralmente bueno. ¿Cómo? O es moralmente bueno porque es mandado por Dios. Una gran diferencia, que lo moral es moral porque es moral, porque Dios dice esto es moral, o es un comando de Dios la moralidad. Ser moral es un comando, o Dios escoge qué son las cosas morales de hacer y qué no. Entonces vemos la gran controversia en esto, una gran diferencia de pensar en las cosas. Y repetí anteriormente también que este sistema judicial no es neto de nosotros, no es algo que adoptamos para que sea una república, porque anteriormente se experimentó que por sí solo el Estado no puede ser justicia. Por eso es que adoptamos esta rama judicial, que opera independientemente por muchas razones. Pero también hay temas que es bajo un territorio, y entra la importancia de no caer en lo vago de decir, anteriormente dije la justa posición, sino que el y es muy importante, que en este caso, porque se le agrega que le va a dar justicia a salvadoreño y a alguien más, bajo qué jurisdicción. Entonces, es bastante controversial, y muchas religiones o estados hacen acciones en contra de otro estado, y se basan a esto, de la falta de estudio sobre la relación entre el Estado y el sistema judicial. Infortunadamente, este tema es bien amplio y cubre relaciones internacionales también, pero nos estamos enfocando en lo que se implica en la literatura, y damos este pequeño espacio de receso para continuar con otro tema, para clarificar esto es lo que se está diciendo. Entonces encontramos en Éxodos 23:2, encontramos de una versión internacional, aunque yo lo traslado a español. Nos habla sobre los precedentes, sobre el tratamiento de esto, del justicia en términos judaicos, y observamos términos religiosos, términos físicos, términos mezclados. Vimos unos casos sobre los griegos, específicamente Sócrates y Aristóteles. Entonces vamos a irnos un poquito más atrás de la que conocemos, de la información que tenemos a viable, y de dónde se ha ido construyendo este sistema, y la importancia de él en sí, que resuena mucho con lo que ya hacemos.